Laberinto de papel. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción. Hoy tenemos pues un libro muy especial. Siempre digo que tenemos libros especiales en Laberinto de papel, pero el que tenemos en este episodio es realmente muy especial. Se trata de La exégesis de Philip K. Dick. Es un libro que hasta ahora no se había publicado en español. Y para hablar de él, pues tenemos al periodista Noel Ceballos. Hola, Noel. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando que siempre te traigo a los programas más difíciles. O sea, hemos tenido laberintos de papel contigo dedicados a Alan Moore, a La naranja mecánica, y ahora esto, cada vez que te llamo te echas a temblar. Sí, pero de todos modos los anteriores, y eso que el de Alan Moore era también un libro bastante extenso, pero eran un picnic en el campo comparado con la exégesis de Philip K. Dick, que sí que es verdad que quizás sea el libro más especial de todos, porque durante muchas décadas se pensaba que nunca se iba a publicar. Pero bueno, ya hablaremos de eso. El hecho ya simplemente de que esté publicado es un milagro casi para los fans del escritor. Es un auténtico acontecimiento para los fans de la ciencia ficción. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo empecé a leer a Philip K. Dick, pues cuando era adolescente, a poco que me metí un poco en la biografía del escritor, ya se hablaba de la exégesis. Y lo que tenemos aquí ni siquiera es la obra completa. La exégesis es una obra de como de 8.000 palabras, o sea, de 8.000 páginas, perdón, que no está pensada en principio para ser publicada, y esto es un extracto. Es la punta del iceberg. Sí. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de él, pero vamos a empezar por el principio para quien no sepa quién es Philip K. Dick, para quien no sepa lo que es la exégesis, a qué viene. Cuéntame, a grandes rasgos, quién es Philip K. Dick y por qué es importante para la ciencia ficción. Pues durante mucho tiempo no lo fue, o por lo menos en Estados Unidos. Yo tengo entendido que Philip K. Dick fue importante en Europa y en Japón antes de convertirse en un escritor respetado en Estados Unidos, pero quizá no lo fue del todo hasta después de su muerte. Es un hombre que empieza a escribir, sobre todo yo creo que hay que entenderlo como un californiano. Toda su vida, su obra, su visión de las cosas es muy de California, y bueno, luego lo haremos por qué, pero empezó a escribir ciertas novelas sociales con las que no tuvo ningún éxito, y entonces, en un momento dado, en los años 50, él se da cuenta de que tiene una serie de inquietudes filosóficas, metafísicas y gnósticas, una visión del mundo que solamente se puede expresar a través de la ciencia ficción. Entonces él empieza a hacer ciencia ficción para dar rienda suelta a esta cosmovisión que no encaja en novelas realistas. Y a partir de ahí se convierte en un revolucionario y en un innovador de la ciencia ficción, casi en un escritor posmoderno, a veces incluso antes de la propia posmodernidad. Y tras los sucesos ocurridos en febrero y en marzo de 1974, que es lo que da rienda suelta a la exégesis, como la chispa que enciende esa mecha, se convierte casi en una especie de hechicero. Ya ha dejado de ser un escritor de ciencia ficción para ser algo más parecido a un filósofo / mago. Sí, bueno, y dentro de su obra pues hay cosas como Ubik o El hombre en el castillo o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es a lo mejor lo que inspiró Blade Runner y le dio un poco la fama a un nivel más mainstream. Sí, él murió en 1982, antes de que se estrenara Blade Runner. No pudo verla terminada, pero sí que vio algunas, pues como un work in progress de lo que se estaba rodando, y le había gustado mucho la película, pero nunca pudo verla terminada. Y es verdad que a partir del estreno de Blade Runner, pues es cuando empieza, y de su muerte, es cuando empezó a revalorizarse su obra y bueno, se ha convertido en uno de los escritores de ciencia ficción más analizados por la academia a día de hoy. Sí, hay que decir que aunque hay películas estupendas basadas en sus libros, pues como la misma Blade Runner o Desafío Total o Minority Report, ninguna llega a alcanzar el nivel de complejidad de sus libros, en los que hay como personajes que de un modo u otro se separan de la realidad, ¿no? O ven esta cosa tan
tan dickiana, que es algo como Kafka, hemos terminado aplicando su apellido a determinados resortes narrativos, ¿no? Esto tan dickiano que es que la realidad se está descomponiendo alrededor de los personajes. Sí, él siempre partía de una sospecha que tenía casi de Jung, que es que él no tenía manera de saber si nuestra realidad no será una proyección inconsciente y por lo tanto un artificio, y luego siempre iba un paso más allá y se empezaba a preguntar si ese artificio subconsciente no estaría regido por unas fuerzas de autoridad que estaban controlando nuestros pensamientos y nuestras creencias conforme a unos intereses ocultos que tenían mucho que ver con los intereses del capitalismo. Entonces eso siempre está presente en sus novelas y en sus relatos, pero luego también hay algo muy interesante que quizá por eso el cine no lo llega nunca a adaptar bien, que es que mezcla lo épico y lo pocho, grandes luchas contra corporaciones con dramas intimistas de relaciones rotas y de seres humanos pochos. Y esa doble vertiente, quizá la única película que la capture sea una de Richard Linklater, que está basada en Una mirada de la oscuridad. Puede que esa paranoia dickiana es donde esté mejor filtrada, pero claro, Desafío Total pues se lo lleva al otro terreno, es un blockbuster de acción, aunque también está esa sospecha de que la realidad se está descomponiendo y de que no podemos fiarnos ni de nuestros propios sentidos ni de nuestra propia subjetividad, porque no sabemos si está siendo manipulada. Sí, además Una mirada en la oscuridad, que es una película de animación con la técnica del rotoscopio, se plasma muy bien eso que dices tú de ese ambiente californiano, esa estética y ese estilo. Bueno, la cuestión es que en 1974 le sucede algo a Philip K. Dick, ¿no? Sí, bueno, lo que sabemos que le sucede es que le habían recetado, porque tenía unos dolores, no sé de qué era exactamente, pero le habían recetado una serie de medicamentos fuertes, unas supervitaminas, y en ese momento llaman a la puerta de su casa y es una chica cristiana que le va a decir algo, no sé si le iba a vender una Biblia o algo así, entonces experimenta un fenómeno que dura segundos, pero en el que se basa toda la exégesis, que es que él cree que de un colgante, de este símbolo cristiano del pez, de los primeros cristianos que llevaba la chica, pues salió un rayo rosa de información que durante esos escasos segundos le cargó de un conocimiento que estaba encriptado y que dedicó las 8.000 páginas de la exégesis a intentar desentrañar exactamente cuál era el mensaje que le había dado esta entidad, que nunca supo quién es. De hecho, la exégesis, la mayor parte del libro, trata de preguntarse exactamente quién le estaba enviando esta entidad, si había sido Dios, si habían sido los extraterrestres. Hay una cosa muy importante de Philip K. Dick, que es uno de los pocos escritores de ciencia ficción que la rareza de su obra va pareja a la rareza de la persona, que es muy difícil separar al autor de la obra, porque no solamente escribía novelas y relatos raros, sino que él era un tío raro. Tenía manía persecutoria y durante mucho tiempo, antes incluso de la exégesis, creía que le estaban vigilando diferentes entidades. A veces eran los rusos, a veces era Hacienda, a veces era el FBI. La administración Nixon, el FBI, y a veces era una mezcla, una cábala de todos esos elementos. Entonces esa manía persecutoria, esa paranoia, también está presente en la exégesis, porque bueno, pues es una investigación de no solamente los conocimientos que le dio esa entidad, que ahora hablaremos de ellos, sino de quién era la entidad que se lo estaba transmitiendo. Y va descartando hipótesis con una velocidad. O sea, a veces en la misma página plantea una hipótesis y la descarta. Sí, hay que decir, para quien esté pensando en eso, que es inevitable pensar en el tema, porque además durante mucho tiempo pues se habló de ello. Philip K. Dick, estando en California y perteneciendo a una generación muy concreta, tuvo una época de consumo muy, muy continuo de drogas. Había veces en que escribía un poco por supervivencia, porque lo necesitaba para comer, novelas sin parar. Llegaba a publicar 6 o 7 novelas en un año, y toda esa energía creativa la alimentaba con anfetaminas. Sí. Y claro, es fácil pensar que si tuviera algún tipo de
de dolencia acentuada por el uso de drogas, pues hubiera dado pie pues a estas visiones y tal. Pero eso es algo que esto es curiosísimo, que el propio Philip K. Dick también contempla. Sí. O sea, hay varios momentos en el libro en el que él analiza la posibilidad de que esté loco. Y habla de ello y lo razona y tal. Esto es insólito en un iluminado. Normalmente un iluminado puede estar o puede no estar loco, pero no es algo que se lo plantee. En cambio, Philip K. Dick, esto entra dentro de su razonamiento. Sí, tiene un gran sentido del humor y eso que está presente en su obra, pero también está presente aquí. Y sí que es verdad que se plantea que pueda ser una consecuencia de este uso excesivo de drogas, que también puede haber sido un microinfarto, que puede tener también razones neurológicas, o sea, que puede tener una explicación, digamos, racional. Pero, al mismo tiempo, esta luz púrpura le reveló una dolencia que tenía uno de sus hijos, una enfermedad que no se le habían diagnosticado, y entonces ahí es donde le era muy difícil reconciliar esas dos cosas. Y aparte él soñaba en idiomas que no conocía, entonces él consideraba que esta fuente de energía le había revelado cosas que era imposible que él supiera por sus propios medios. Uh-huh. Bueno, pues antes de nada sí me gustaría decir que la edición de Minotauro, que es el primero de dos volúmenes que llegaron a salir en inglés, editados por Pamela Jackson y Jonathan Lethem, que es otro escritor también muy importante. Es una selección de estas 8.000 páginas que escribió originalmente Dick. Viene con una introducción que pone bastante bien en contexto todo lo que vas a leer a continuación, e incluye, que es algo que a mí me gusta mucho, como un glosario al final de términos, y que es magnífico. Yo recomiendo empezar por ahí, sí, porque son como 20-25 páginas de términos de todo tipo, desde las novelas del propio Dick que se van mencionando durante la exégesis, a todo tipo de creencias, religiones, pero desde religiones mistéricas olvidadas a cosas mucho más mainstream, por así decirlo. Y da como una visión del cosmos absolutamente delirante y que te pone ya el cuerpo como para ver lo que se te viene encima. Sí, es que él era un autodidacta voraz, o sea, él tenía una de sus obras favoritas, era un diccionario de conocimientos filosóficos y de humanidades que no paraba de devorar. Y de ahí es de donde saca toda esa terminología que a veces en una misma palabra mezcla latín, griego y filipcadiquiano. O sea, son realmente conceptos muy innovadores y ya solo a nivel, pues eso, de lenguaje filológico ya es fascinante, Dick. Luego ya te metes en su pensamiento, pero que está todo muy, muy relacionado. Él en su obra puede ir desde los manuscritos del Mar Muerto hasta la Space Opera, y a veces hace Space Operas basadas en los manuscritos del Mar Muerto. Es una de las cosas que le hace especiales es eso, que no paraba de agitar en la coctelera todo tipo de referentes, desde las religiones precristianas hasta la filosofía New Age y las naves espaciales. Uh-huh. Para quien esté pensando que todo esto es divertido, hay que decir que efectivamente es muy interesante, pero a veces la exégesis es dura. Tiene momentos de no estoy entendiendo, o sea, no soy capaz de seguir el hilo de los pensamientos, y de hecho hay muchísimas páginas que están llenas de bocetos, de esquemas, de distintos nombres, cómo se relacionan entre sí, y curiosamente nunca tienes la sensación de estar viendo delirios porque sí, sino que hay un pensamiento ordenado. Lo que pasa es que a veces es demasiado. Sí, había un método en su locura, sí, pero a veces es muy disperso, va disparando con cañonazos a la pared. Sí que es verdad que es metódico, pero puedes llegar a sentirte frustrado de la velocidad con la que es algo que también pasa en su obra, con la que va soltando conceptos fascinantes casi como un añadido posterior, ¿no? Y a veces te gustaría que desarrollara más algunas cosas,
Pero siempre hay un método, y sobre todo creo que Jonathan Leze lo describe muy bien en su introducción, que es que no es un libro que tengas que leer, es un libro ante el que te tienes que rendir. No puedes imponerte tú ante el libro siempre se va a imponer ante ti, pero de una manera fascinante y que nunca va a dejar de resultar interesante. Uh-huh. Hay que tener en cuenta además que lo que hace el libro es seleccionar la parte más... bueno, no sé cómo definirlo, más razonable o más asequible de la exégesis. Hay un momento en el que dice Dick, voy a resumir todo lo que ha pasado hasta ahora, y hace una lista en puntos de todo, de todo lo que ha ido sucediendo, de cómo ha evolucionado su pensamiento, de las cosas que ha ido descubriendo, y hay un momento cuando ya llevas 15 o 20 páginas con esa lista, que hay una nota al pie de los editores diciendo, bueno, aquí había 20 páginas que los hemos quitado porque se entendían regular. Sí. O sea, ya aquí se perdía completamente el hilo. O sea que hay que tener en cuenta que pese a ser una lectura dura, podría serlo mucho más. Sí, Pamela Jackson se ha tenido que leer la mayoría de esas 8.000 páginas y nos las ha resumido y nos las ha hecho comprensibles, o sea que la labor de esta mujer es titánica, sí. Realmente. Y además es muy importante decir que es un libro que no plantea respuestas. O sea, quien quiera acudir a la exégesis para saber exactamente qué le ocurrió a Philip K. Dick durante esos 2 meses de su vida, no lo va a encontrar porque él nunca él perseguía la respuesta, pero jamás dio con ella. Pero bueno, eso también es interesante porque... Y otra cosa que creo que no hemos comentado es cómo lo que ocurrió en la exégesis, lo que se cuenta, lo que le ocurrió durante esos 2 meses de 1974, no solamente influye en su trilogía, en su obra posterior, sobre todo en la llamada trilogía de Wallis, sino que también está presente en una novela anterior como Ubik. Entonces te llegas a preguntar, y él mismo también se lo llega a preguntar, si todo esto no será su mente intentando dar forma a algo que le ha ocurrido con las estructuras mentales que tenía de antes, porque es verdad que lo que le pasa es lo que le pasa a muchos protagonistas de sus novelas y de sus relatos. Lo que le ocurrió en la vida real se convirtió casi en el protagonista de su propia... de una de sus ficciones. Es que lo que él habla que sucedió cuando vio ese rayo de luz rosa era que experimentó la anamnesia, que es el dejar de olvidar, por así decirlo, y la sensación que tienes cuando lo está explicando es, pues efectivamente, no solo que esto influyó en muchos libros posteriores que escribió, sino que está como recordando lo que... Sí. Es como una especie de ir hacia atrás en el tiempo a ver que todo encaja, y efectivamente Ubik es uno de los libros que más se mencionan durante la exégesis. Todo, desde la entidad sobrenatural a personajes concretos. Es muy interesante desde el punto de vista estrictamente literario. Si te gusta la ciencia ficción, es muy interesante porque le da un giro a pues eso, a obras previas como Ubik, y por supuesto a todo lo que vino después, ya obras plenamente influidas por lo que cuenta en la exégesis, pues como Wallis, como Radio Libre Alvemud, Fluyan Mil Lágrimas, todo eso aparece en la exégesis. Sí, la transmigración de Timothy Archer, en la que también está presente uno de los fragmentos de la exégesis de los más largos, habla de cómo nos han podido robar un tiempo, cómo hay evangelios que a lo mejor no han salido porque es un sincretismo que la ortodoxia no quería que se descubriera. Y sí, se van avanzando aquí ideas que luego exploró en forma de novela. Sí, sí. Uh-huh. Es muy curioso porque no estamos hablando aquí de que la visión que tuvo, pese a que todo lo desencadenó, pues este colgante como el pez de los grupos precristianos, no estamos hablando de un dios tradicional, sino de una entidad a la que él va poniendo distintos nombres, lo llama Cebra, lo llama Wallis, lo llama de muchas formas. No es el dios tradicional, sino que se mete incluso a veces en conceptos que ya son
pues eso son pura ciencia ficción, quizá un poco por deformación profesional, pero el caso es que se adelanta a conceptos que son literalmente Matrix. O sea, que son que conocemos bien, pues eso, de Matrix. Sí, y de vez en cuando él se da cuenta, porque esto es que son diarios personales que no pensaba que fueran publicables. De hecho, lo dice muchas veces. Y a veces se da cuenta de que tiene esa deformación profesional y él mismo lo escribe. Dice, bueno, quizá aquí me estoy pasando y estoy viendo las cosas a través del prisma de la ciencia ficción porque no me puedo contener, así que vamos a parar y vamos a dejarlo. Pero sí, y también hay mucha duda, hay mucha autoduda, hay mucha autorreflexión y sobre todo por eso, porque sus novelas anteriores también estaban llenas de revelaciones dudosas y ahora él se ha convertido en uno de esos protagonistas que está intentando desentrañar o desencriptar su propia revelación dudosa que ha llegado a él. Sí, porque él no se siente nunca un elegido, un iluminado, sino una especie de transmisor de información, ¿no? Todo es una radio que le están emitiendo. Llega a decir que no hay nada que aquello que está emitiendo no sepa. O sea, que parece saber, parece contener todo el saber de la humanidad y lo que parece es intentar usar a transmisores como él para que despertemos, para llevar a la humanidad a un estado que quizá el cristianismo nos arrebató y que hay diferentes mecanismos que se han puesto en marcha para despertarnos, y uno de ellos, por ejemplo, son los hongos psicodélicos. O sea que a lo mejor esa entidad que se estaba transmitiendo con él también estaba dejando en la Tierra una serie de llaves para poder llegar a ese conocimiento que él adquirió de la forma más fortuita. Sí, porque además en la exégesis se produce esta sensación de este papel, como dices, de Dick como un transmisor de radio, pero también una radio en la que vas moviendo el dial, porque él va teniendo múltiples voces. Él habla en nombre de muchísimas personalidades que como que va adoptando, ¿no? Sí, hay momentos en los que pues dice que le ha escrito una carta a un amigo o una amiga y que la carta le confiesa que cree que puede ser la reencarnación de un profeta, pero luego se da cuenta de que no y que a lo mejor es la reencarnación de una personalidad mística griega. Todo eso en la misma carta. Y claro, tú te imaginas a la pobre Ursula K. Le Guin leyendo eso y diciendo, bueno, pues no, Phil no está bien. Sí. Phil necesita hablar. Sí, toda la parte del principio, como las 100, 200 primeras páginas, hay muchísimas cartas que le escribe pues, a algunas personalidades muy importantes como Ursula K. Le Guin o Lem, que fue el traductor de Ubik, y piensa, bueno, esta gente está recibiendo aquí literalmente cartas de 50 páginas que no tienen ni pies ni cabeza. Sí, sí. La verdad es que se podría entrar más en lo que es la exégesis, pero yo creo que es una experiencia que hay que vivirla en primera persona. Sí, ¿no? sí, hay que rendirte ante ella, es que no se puede expresar mejor. Si la exégesis es solo el 10%, o sea, este volumen es solo el 10%, nosotros hemos hecho solo el 10% del 10% con este programa, pero es que yo creo que no hace falta más. Hay que tirarse a la piscina, además por donde cubre, porque está pensado para ello. Sí. Desde el principio no. La verdad es que no es una cosa progresiva, sino que desde el principio ya te lanzas. Quizás a quien le dé algo de miedo acercarse a la exégesis, quizá una buena forma de plantearse, de saber de qué va, es pues el mito de la caverna de Platón, toda esta idea de que hay como una realidad tras la realidad que vemos, quizás sea un buen símil, ¿no? Sí, porque es que además él vuelve a muchas ideas platónicas, lo tenía siempre en su cabeza, sí. Es una buena manera de verlo, es alguien
que quizá se ha dado cuenta, no solamente de lo que está viendo en la caverna son sombras, sino que él cree que ha tenido un vistazo de una milésima de segundo del mundo real, de lo que hay fuera de la caverna. Y no lo puede integrar en su vida y en su pensamiento racional. Y la única manera de hacerlo fueron noches en vela que pasaba escribiendo páginas y páginas de este libro sin parar. A lo mejor paraba un mes, pero luego hacía otras 3 noches seguidas. Es eso. Y de verdad que leyéndolo tienes esa sensación de estar asistiendo a un estado enfebrecido de creatividad y de autoindagación de una personalidad y de un cerebro único. Sí, yo me quedo con una idea que saqué porque, bueno, mientras que Dick, vas viendo cómo Dick va haciendo su propia exégesis, yo iba haciendo la mía, que era ir tomando notas y porque sí que es verdad que es como esta estructura que tiene tan dispersa y tan de múltiples voces y tal, lo que hace es que en una página sea una ametralladora de ideas sin desarrollar, que a veces pues puedes tomar nota porque son simplemente como una idea brillante que queda ahí en el aire. Pero hay algo que a mí me gustó mucho, que es cómo la idea de que la cultura popular sirve para descifrar a esta divinidad. Eso es algo que me gusta mucho y que encaja completamente con obras suyas como Ubik, donde esta fuerza extraña se comunicaba con los protagonistas a través de anuncios y a través de... ¿no? Sí, totalmente. Y además es una de las bases del pensamiento conspiranoico actual, lo de que las películas, las series, los libros, la cultura popular nos está dejando pistas de que existe una conspiración detrás. Uno de los pioneros de esa idea fue Philip K. Dick, sí. Uh-huh. Bueno, pues esto ha sido la exégesis. No sé si quieres comentar algo más. No, podríamos estar 3 horas, pero yo creo que no hace falta. Creo que ha estado muy, muy completo y sí, sobre todo para los completistas de Philip K. Dick y los amantes de la ciencia ficción paranoica y un poco desatada en general, yo les recomendaría atreverse porque merece la pena y es lo que tú dices, es una lectura muy rica y que a veces apunta solamente una idea, que hace referencia a un concepto teológico primitivo que él no la desarrolla, pero si tú la buscas vas a encontrar algo fascinante que no sabías antes de leerlo. O sea que encima el libro ya es rico de por sí, pero si quieres seguir tirando del hilo, puede ser un libro donde quedarte a vivir casi. Sí. Bueno, hay que decir que mi consejo, si alguien no ha entrado en Philip K. Dick, es que empiece un poco por las novelas de ciencia ficción primeras, las más tradicionales. Luego, si se atreve, se metan en las posteriores al 74, Valis, el libro de Mood y demás. Y luego la exégesis. Sí. El orden lógico es ese. El orden lógico es ese. Es mejor leer esas novelas posteriores al 74, de Valis en adelante, antes de la exégesis, pero también se pueden combinar, que eso tiene que ser también una experiencia alucinante. Sí. Hay que decir que Minotauro tiene una biblioteca de Philip K. Dick donde están reeditando un montón de clásicos, así que hay donde echar mano para ir empezando. Pues nada, muchas gracias, Noel, por habernos acompañado en este tobogán. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Y nada, nosotros pues nos despedimos hasta el próximo programa de Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con Minotauro. Hasta luego.